¿Qué harías si un día, cegado por la ambición y el éxito, dejaras todo atrás, incluyendo a la persona que más amas, solo para descubrir, años después, que perdiste lo más importante? Esta es la historia de Alejandro, un hombre que lo tenía todo, dinero, poder y prestigio, pero que, en su búsqueda insaciable por la riqueza, abandonó lo más valioso, a su esposa, Diana. Han pasado 15 largos años desde que Alejandro dejó su vida en Ciudad de México para perseguir su fortuna en los Estados Unidos. Ahora, después de alcanzar el éxito, regresa con la esperanza de reconectar con Diana, pero lo que descubre es una realidad que jamás hubiera imaginado. Diana no lo ha estado esperando, ha seguido adelante con su vida, y ahora comparte su día a día con un hombre inesperado, un vagabundo llamado Ernesto. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo ese tiempo? ¿Qué lecciones le aguardan a Alejandro tras este reencuentro? ¿Puede el dinero y el éxito compensar las decisiones tomadas en nombre de la ambición? Acompáñanos en esta historia profundamente emocional de amor, arrepentimiento y redención. Alejandro nació y creció en un barrio humilde de Ciudad de México, un lugar donde las oportunidades eran escasas y la vida era una lucha diaria. Desde muy joven, se sintió insatisfecho con el destino que parecía esperarle. Mientras sus amigos y su familia se conformaban con la vida que les había tocado, Alejandro soñaba con algo más grande. Veía a su padre trabajar incansablemente en un taller mecánico y a su madre mantener el hogar a duras penas con pequeños trabajos, y aunque los admiraba, sabía que no quería llevar esa misma vida de limitaciones. Para Alejandro, el éxito era lo único que importaba. Quería ser alguien importante, alguien que saliera del barrio y que dejara atrás la pobreza para siempre. Se prometió a sí mismo que no viviría la misma vida de sacrificios que sus padres. Cuando Alejandro tenía poco más de 20 años, conoció a Diana. Ella era el completo opuesto de Alejandro, pero quizás por eso se sintió tan atraído hacia ella. Diana era una mujer sencilla, contenta con la vida que llevaba, sin las grandes ambiciones que consumían a Alejandro. Trabajaba como maestra en una escuela pública y encontraba felicidad en su vocación, en ayudar a los niños de su comunidad, y en las pequeñas cosas del día a día. A diferencia de Alejandro, Diana no soñaba con mansiones o autos de lujo, para ella, el éxito era hacer lo que amaba y vivir en paz. Alejandro se sintió intrigado por esa tranquilidad, por la serenidad que irradiaba Diana. Se enamoraron y, a pesar de sus diferencias, decidieron casarse. Durante los primeros años de su matrimonio, lograron mantener un equilibrio. Alejandro trabajaba incansablemente en su pequeña empresa de distribución de alimentos, mientras Diana continuaba con su trabajo en la escuela. Su vida era modesta, pero ambos estaban contentos. Alejandro sentía que estaba construyendo algo grande, y aunque su ambición nunca lo dejaba en paz, encontraba en Diana un refugio, un lugar al que siempre podía volver para encontrar consuelo y tranquilidad. Diana, por su parte, lo apoyaba en sus sueños, aunque no los compartía completamente. Sabía que Alejandro quería más de lo que la vida les ofrecía en ese momento, y aunque eso la preocupaba a veces, confiaba en que su amor sería suficiente para mantenerlos unidos. Sin embargo, con el tiempo, la ambición de Alejandro comenzó a superar su capacidad para disfrutar de la vida que ya tenía. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su deseo de más dinero, más reconocimiento, más poder. Las noches que pasaba en la oficina se hicieron cada vez más largas, y los fines de semana que solía compartir con Diana se convirtieron en viajes de negocios. Diana, aunque lo amaba, comenzó a sentir que Alejandro se estaba alejando. Las conversaciones que antes solían tener sobre sus planes y sueños se volvieron cada vez más superficiales. Diana intentaba mantener el equilibrio, pero no podía evitar sentirse sola en su propio matrimonio. Entonces, llegó la gran oportunidad que Alejandro había estado esperando. Un inversionista estadounidense le ofreció la posibilidad de expandir su negocio a nivel internacional. Era la oportunidad que siempre había soñado, el gran salto que podría convertirlo en millonario. Sin embargo, había un precio: Alejandro tendría que mudarse a Estados Unidos para supervisar la expansión de su empresa. Al principio, trató de convencer a Diana de que lo acompañara.
Le prometió una vida de lujos, una gran casa, autos caros, y que nunca más tendrían que preocuparse por el dinero. Pero Diana no compartía esa visión. Ella amaba su trabajo como maestra, amaba la vida que habían construido en Ciudad de México, y no podía imaginarse abandonando todo lo que conocía para seguir a Alejandro en una búsqueda que le parecía vacía. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes y más intensas. Diana trataba de hacerle ver que la vida no se trataba solo de acumular riquezas, que lo importante era estar juntos, compartir momentos y construir una vida en común. Pero Alejandro estaba cegado por su ambición. Para él, esta era su oportunidad de lograr todo lo que siempre había deseado, y no estaba dispuesto a dejar que nada lo detuviera, ni siquiera Diana. Finalmente, tomó la decisión más difícil de su vida, se fue sin ella. Alejandro dejó Ciudad de México con el corazón pesado, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto. Estaba seguro de que, una vez que lograra sus metas, podría regresar y reconquistar a Diana. Pensaba que cuando ella viera todo lo que había logrado, entendería que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que al tomar esa decisión, había roto algo que quizás nunca podría ser reparado. Durante los primeros meses en Estados Unidos, Alejandro trabajó más duro que nunca. Su negocio creció rápidamente, y pronto se convirtió en un hombre muy rico. Compró una mansión en un exclusivo barrio de Los Ángeles, condujo autos deportivos, asistió a fiestas lujosas y se codeó con personas influyentes. A los ojos del mundo, Alejandro era un hombre exitoso, un triunfador. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, algo no estaba bien. A menudo, en las noches, cuando las luces se apagaban y el bullicio de las fiestas se desvanecía, Alejandro se encontraba solo en su enorme casa, con una sensación de vacío que no podía ignorar. Pensaba en Diana. Se preguntaba qué habría sido de ella. ¿Lo estaría esperando? ¿Seguiría viviendo en la misma casa, enseñando a los niños del barrio? Durante mucho tiempo, Alejandro evitó buscar las respuestas a esas preguntas. Estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en su éxito. Pero a medida que los años pasaban, la sensación de vacío crecía. Intentó llenar ese vacío con más éxito, más dinero, más bienes materiales, pero nada funcionaba. Las relaciones que había tenido eran superficiales, y ninguna de ellas llenaba el espacio que Diana había dejado en su vida. Después de 15 años, Alejandro decidió que era momento de regresar a México. Sentía una especie de necesidad imperiosa de cerrar ese capítulo de su vida, de ver a Diana y, quizás, de encontrar algún tipo de redención. Había acumulado más dinero del que jamás hubiera imaginado, pero a pesar de todo su éxito, seguía sintiendo que algo fundamental faltaba en su vida. En el fondo, sabía que lo que había dejado atrás en México nunca había sido reemplazado por los lujos y las fiestas que ahora rodeaban su vida. Cuando llegó a Ciudad de México, Alejandro sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. Las calles, los edificios, todo le resultaba familiar, pero también ajeno. No era el mismo hombre que había dejado ese barrio 15 años atrás, y el barrio tampoco parecía ser el mismo. Se dirigió directamente a la casa donde había vivido con Diana, con la esperanza de encontrarla allí. Pero cuando llegó, descubrió que la casa ya no era su hogar. Había sido vendida a otra familia, y los vecinos que conocía ya no estaban. Preguntó a algunas personas del barrio, pero nadie sabía mucho sobre Diana. Solo una mujer mayor, que recordaba haberla visto, le dijo que seguía trabajando como maestra en una escuela cercana. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Alejandro decidió buscar la escuela. No sabía qué iba a decir ni cómo iba a reaccionar Diana al verlo. Mientras conducía hacia la escuela, sus pensamientos se llenaron de recuerdos. Recordó los momentos felices que compartieron, las risas, las conversaciones largas y profundas que solían tener, y también recordó las discusiones, las veces en que Diana le suplicó que reconsiderara su decisión de irse. Ahora, años después, Alejandro se preguntaba si habría alguna forma de recuperar lo que habían perdido. Cuando llegó a la escuela, Alejandro estacionó su auto en una esquina, lejos de la vista.
Vio a los niños salir de la escuela, corriendo y riendo, y a los maestros despidiéndolos. Y entonces la vio a ella. Diana salió del edificio, luciendo diferente pero igual. Los años habían pasado, pero seguía siendo hermosa a los ojos de Alejandro. Había algo diferente en su rostro. Una calma, una serenidad que lo desconcertó. Pero lo que más le sorprendió fue que Diana no estaba sola. Caminaba al lado de un hombre. Al principio, Alejandro no pudo distinguir bien quién era, pero cuando se acercaron, lo vio con más claridad. El hombre que caminaba junto a Diana era un vagabundo. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, y su rostro mostraba los signos de una vida dura. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser que Diana, la mujer a la que había dejado con promesas de éxito y riqueza, estuviera ahora caminando con un hombre que no tenía nada? Los pensamientos comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué relación tenía con Diana? Decidió seguirlos desde una distancia segura, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Los vio caminar hasta un parque cercano, donde se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. El hombre, que ahora sabía que se llamaba Ernesto, sacó una pequeña bolsa de comida y la compartió con Diana. Mientras comían, hablaban tranquilamente, y Diana sonreía, una sonrisa sincera y feliz, una que Alejandro no había visto en años. La forma en que Diana miraba a Ernesto, con calidez y ternura, lo dejó completamente desconcertado. Alejandro no pudo contenerse más. Bajó del auto y se dirigió hacia ellos, decidido a obtener respuestas. Cuando Diana lo vio acercarse, su rostro cambió por un momento. Hubo sorpresa, pero no rencor. Ernesto también lo vio y se levantó lentamente, sin mostrar hostilidad. Alejandro, sin saber exactamente qué decir, comenzó a balbucear palabras sobre cómo había regresado a México, sobre cómo había pensado en Diana todos esos años y cómo quería verla de nuevo. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras sonaban vacías. Todo lo que había logrado, todos los millones que había acumulado, de repente parecían insignificantes frente a lo que tenía delante. Diana lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando finalmente terminó de hablar, ella lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Alejandro, comenzó con suavidad, han pasado 15 años. Mi vida ha cambiado, y yo también. Sus palabras fueron como un golpe para Alejandro. Durante todo ese tiempo, había creído que el éxito justificaría su decisión, que algún día podría regresar y todo sería como antes. Pero ahora se daba cuenta de que la vida había seguido adelante, sin él. Alejandro, tras escuchar la historia de Diana y Ernesto, comprendió algo que había estado evitando durante años. Había dejado a Diana en busca de éxito y riqueza, pensando que algún día podría regresar y todo estaría bien. Pero lo que no entendió fue que el verdadero éxito no se mide en términos de dinero o poder, sino en las relaciones y en el amor que compartimos con los demás. Ernesto, un hombre sin posesiones materiales, le había ofrecido a Diana algo que Alejandro nunca pudo darle: tiempo, compañía y un amor genuino. Diana le explicó que, después de que él se fue, pasó muchos años sintiéndose sola y traicionada. Pero con el tiempo, encontró una nueva forma de vivir, y fue entonces cuando conoció a Ernesto. A pesar de sus circunstancias, Ernesto le ofreció algo que Alejandro nunca pudo: estar presente, vivir el momento, y no preocuparse por el futuro. Con Ernesto, Diana encontró la paz que tanto había anhelado, una paz que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Ernesto, que había permanecido en silencio durante la conversación, se acercó a Alejandro y le dijo con voz tranquila: yo sé quién eres. Sé lo que significaste para Diana, y no estoy aquí para reemplazarte. Solo estoy aquí porque la vida nos cruzó en el camino. Sus palabras, lejos de ser un reproche, eran una aceptación de la realidad. Alejandro, por primera vez en su vida, se sintió pequeño, no por la falta de éxito, sino porque se dio cuenta de que había perdido algo que no podía recuperar. Esta es la historia de Alejandro, un hombre que lo tenía todo en términos materiales, pero que, en su búsqueda de éxito,
perdió lo más importante, el amor y la conexión genuina con las personas que amaba. Mientras que Ernesto, un hombre que no tenía posesiones, le ofreció a Diana lo que realmente importa en la vida: tiempo, amor sincero y una presencia constante. Alejandro aprendió que ni todo el dinero del mundo puede comprar lo que realmente importa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Alejandro merecía una segunda oportunidad? ¿O fue justo el resultado de sus decisiones? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias conmovedoras como esta. Hasta la próxima.